Hola a todos y bienvenidos a este ABC, donde aprenderás cómo utilizar las nuevas funcionalidades de inteligencia artificial en nuestros tableros de Monday.com. Mi nombre es Robinson Jaramillo, soy ingeniero de soluciones para Tacum Soluciones y veremos cómo estas diferentes opciones que nos presenta Monday a través de la inteligencia artificial cada vez impactan más nuestros tableros para ser mucho más eficaces y generar procesos mucho más rápidos dentro de nuestros flujos de trabajo. Ahora las columnas que vemos impactadas con inteligencia artificial, a diferencia de la columna de fórmula que era en donde antes podíamos ver o podemos ver pues que la inteligencia artificial hace un valor bastante importante, pues ahora dentro de la columna de estado también podemos encontrar la inteligencia artificial, en donde podemos clasificar de acuerdo a las etiquetas y sumado a esto a una columna de texto en donde pues permita esa clasificación y puede, por ejemplo, como en este caso, detectar si esa oración es negativa o es mala o es excelente o es buena, ¿de acuerdo? Esto pues de acuerdo al caso podemos adaptar. También podemos encontrar la inteligencia artificial en la columna de texto. Por acá encontramos diferentes opciones donde podremos resumir, mejorar el texto, detectar un sentimiento, traducir ese texto a cualquier otro idioma que queramos. También el asistente de escritura que nos va a permitir verificar si ese texto, esa oración, esa frase que escribimos dentro de Monday, pues si está bien escrita y pues que genere esas correcciones correspondientes. Y también la opción personalizada que nos va a permitir concatenar diferentes columnas en una sola. Vamos a ver un rápido ejemplo de cómo esto funcionaría. Vamos a tener la inteligencia artificial en la columna de menú desplegable, en donde nos permite también, al igual que la columna de estado, clasificar la información de acuerdo a las diferentes etiquetas que creemos dentro de esa columna. Veamos un rápido ejemplo por aquí en este grupo de nuestro tablero de gestión de inteligencia artificial. En gestión de actividades voy a crear un ítem rápidamente y veremos cómo funciona. Entonces, este ítem dice que los proyectos ágiles nos permiten distribuir mejor los equipos de trabajo. Veremos que ya las configuraciones que tengo creadas me dice que por acá el sentimiento detectado es bueno, ¿sí? Me dice también por acá que el detector de sentimiento es positivo, ¿sí? Es una oración positiva. También podemos verificar que en la clasificación de esta información me dice que es de proyectos ágiles. Y claramente pues está relacionando por acá que hay una palabra que dice ágiles y de acuerdo a las etiquetas que tengo creadas pues estoy clasificando esa información. Ahora, necesito validar que esto pues me genere una traducción en inglés. Entonces yo lo que voy a escribir en esta columna de texto en español, voy a escribir cualquier cosa y diré que esta opción es importante para la productividad, ¿de acuerdo? Y cuando doy Enter, pues veré que aquí en esta columna de comentario en inglés, pues rápidamente nos ha traducido lo que he escrito en esta columna de comentarios en español a inglés en la columna de comentarios en inglés. Y así también podemos mejorar el texto. Noten por acá que me ha mejorado el texto. Esta opción es importante para la productividad. En este caso no encontró, pues, digamos, un diferencial, pero si yo eh, escribo por acá, se voy a escribirlo mal a propósito, ¿sí? Veremos que acá, pues, me tendría que mejorar el texto. Y acá me lo mantiene mejorado. Es más, para otro ejemplo, voy a utilizar esta oración rápidamente. Voy a crearla acá. Voy a generar acá otro texto. Y voy a escribirlo mal para validar que la opción pues me permita mejorar el texto. Entonces noten que inmediatamente la inteligencia artificial me mejora este texto teniendo en cuenta de que aquí lo escribí mal. También para un caso de uso particular podemos generar en un caso donde
necesitamos pedir esas diferentes encuestas, ¿sí? Entonces, poder detectar ese sentimiento de acuerdo, pues por ejemplo, voy a llenar rápidamente por acá un formulario donde esta persona va a hacer un comentario y voy a escribir que la capacitación no fue del todo productiva. Le voy a dar una calificación regular y voy a enviar. Cuando se envía ese formulario, por ejemplo, si necesitamos recoger un feedback de un público que ha recibido un servicio de nuestra parte, pues claramente yo podré validar que según ese comentario, el sentimiento detectado es negativo y pues puedo ver la calificación como tal. Entonces, estas opciones cada vez potencian mucho más la productividad y nos permite generar pues información rápida, data de una manera pues mucho más rápida, ¿sí? Y pues que cada vez nuestros tableros sean mucho más ágiles e eficientes dentro de nuestra operación del día a día. Bien, esta es la información que quería presentarles el día de hoy en este ABC. Claramente Monday seguirá impactándonos y mostrándonos mucho más opciones en la inteligencia artificial y no solo en inteligencia artificial, en muchas más opciones donde pues podemos utilizar esta herramienta.